Arratsaldeon, ongi etorri, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Este es un momento especial para nosotros, es un preludio de la inauguración de la exposición que hoy presentamos al público y a partir de mañana estará abierta en el museo. Esta exposición Motion, Autos, Art, Architecture, una exposición que se enmarca en el programa del 25 aniversario del museo, que para nosotros, como museo, es una ocasión, como decía, muy especial, es una oportunidad única de presentar una historia que creemos que es muy relevante para nuestra audiencia, la historia del automóvil, pero no desde el punto de vista únicamente del automóvil como medio de locomoción, sino el automóvil en su dimensión artística, en su vinculación también con otras disciplinas que muestran la creatividad del hombre, como la pintura, la escultura, la arquitectura. Este es un proyecto que surge, está concebido y surge de la mente de Lord Norman Foster, que está aquí con nosotros, a quien no tengo que presentar a la audiencia de Bilbao. Un proyecto en el que el museo ha trabajado colaborando de una manera muy intensa con la Norman Foster Foundation y que para nosotros, como digo, es un privilegio poder presentar aquí, a partir de mañana, a nuestro público en la programación de este año 2022. Este es un proyecto que, como digo, no solo es especial para el museo en su programación, sino porque además creo que supone un hito, porque presenta una historia. Mucha gente quizá recuerde la exposición El arte de la motocicleta que el museo presentó en el año 1999. Esta es una exposición que va más allá, es una exposición que tiene una ambición mayor que aquella, porque no solo recorre la evolución de la motocicleta en aquel caso y del automóvil hoy, sino que además explora esas otras dimensiones de su interrelación con esas otras disciplinas artísticas, con nuestro mundo, y acaba además con una reflexión hacia el futuro, en una galería del futuro, donde hemos conseguido que 15 equipos de 15 escuelas y universidades de 4 continentes presenten en el museo sus visiones de cómo piensan que será la movilidad del futuro allá por el año 2086, cuando el automóvil cumpla su segundo centenario de vida. Como preludio de esa exposición, hoy tenemos aquí un panel de lujo, que van a tener una conversación ante nuestra audiencia. Esta es una exposición que surge, creo que, de la generosidad primero de los Norman, de Elena, de la Fundación Norman Foster, pero también de los muchos prestadores privados, institucionales, que lo han hecho posible. Y hoy aquí, en representación de ellos, tenemos a 3 significados prestadores, a Merle Mullin, a Everett Lowman y a Philip Sarofim, y a un cuarto quizá, porque Norman y la Fundación también es un significado prestador a esta exposición. Con ellos está Leka Hilleman-Whiteholler, que junto con Manuel Zirauqui y el propio Norman Foster han sido los comisarios de esta exposición. Y entre ellos van a mantener una conversación que estoy seguro que a todos nos va a resultar fascinante. O sea que, sin más, yo cedo la palabra a Leka, que va a actuar como moderadora de esta conversación, y agradeciendo nuevamente a las 4 personas que están con nosotros, las 5 personas que están con nosotros, por hacer esto posible. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bienvenidos. Welcome to our audience, both the audience. Muchas gracias al público que está aquí, que nos está siguiendo también online. Realmente la respuesta ha sido fantástica a la programación de esta noche. No todo el mundo que ha querido venir ha podido conseguirlo, pero bueno, creo que a través de nuestra página web nos van a poder seguir y luego la vamos a dejar colgada, así que esta conversación perdurará más allá de la noche de hoy. Como ha dicho Juan Ignacio, aquí estoy con un grupo excepcional de prestatarios que han apoyado la exposición Autos, Arte y Arquitectura, que se abre mañana al público. Ha sido un gran esfuerzo por parte de la Fundación Norman Foster y del propio Lord Norman Foster, y también del Museo Guggenheim. Hemos trabajado durante años para conseguir esta exposición y estamos realmente muy, muy entusiasmados de abrir finalmente las puertas de la exposición para que todos las disfruten. Antes de que arranquemos,
Hay que decir que hay varios elementos que son muy importantes para esta exposición. Eso lo sugiere ya el título. Pero debemos decir que los automóviles son el protagonista de este discurso que presenta la exposición. Y por lo tanto, se ha diseñado de manera que ocupen el centro de cada galería los automóviles. Hay 38 coches distintos que han sido seleccionados muy cuidadosamente por su belleza, porque son muy peculiares y por sus innovaciones técnicas. Hoy vamos a hablar de algunos de esos automóviles. No vamos a entrar tanto en temas de arte, vamos a hablar más de los automóviles. Y me gustaría empezar presentando a nuestros invitados para que puedan un poco situarlos. Voy a empezar presentándoles y luego ya hablaremos de los coches que han prestado a esta exposición. Aquí a mi izquierda tengo a Evert Loofman, coleccionista holandés, el fundador del Museo Loofman y el presidente del grupo Loofman. Su nuevo edificio, que se abrió en 1910, muestra 216 coches, tanto veteranos como de carreras, como de lujo, como turismos, también microcoches y autociclos. Bueno, pero él yo creo que podrá contarnos más. Vamos a dejarlo aquí de momento y sigo las presentaciones. A continuación, el señor Lord Norman Foster, que creó Foster Associates en el 67 y luego dio lugar a Foster & Partners, donde sigue trabajando como presidente ejecutivo. Norman Foster también tiene una fundación con base en Madrid que se llama la Fundación Norman Foster, que promociona el pensamiento interdisciplinar y ayuda a que las nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas se anticipen al futuro. La fundación cree en la importancia de poner en relación el diseño, el arte con la tecnología para servir mejor a la sociedad y sobre todo para ofrecer una educación holística que se basa en la educación a través de la investigación mediante proyectos. Creo que todas estas ideas son realmente patentes en esta exposición. Y luego tenemos Merle Mullin, que es la directora y presidenta del Museo Mullin Automotive en Oxnard, California. Está aquí también representando a su marido Peter, que, como digo, llevan el Museo Mullin en California, donde tienen una amplia selección de automóviles, tanto históricos que realmente a uno le cortan la respiración de lo preciosos que son. También tenemos algunas de las esculturas que se ven en algunas de nuestras galerías, que son de René Lalique, de los años 20 y 30, dos esculturas de René Bugatti y también dos coches del 36 y el 37 que se pueden ver también en la galería donde están las esculturas. Y por último tenemos a Philip Safferim, que es un inversor de capital riesgo, que sus pasiones se muestran claramente en su vida personal y en sus negocios. La cartera de inversiones habla de bienestar, de industria, basándose también sobre todo en las repercusiones para la salud y el bienestar de la sociedad. Intenta también mejorar la vida de aquellos que sobreviven al cáncer y de los niños que sufren estas enfermedades. También, trabaja o colabora con el Museo de Los Ángeles de su nombre. Y también nos ha prestado dos coches fantásticos de los que ahora hablaremos. Bueno, pasemos ya a atacar el programa. Me gustaría preguntarle a usted para empezar, señor Foster, antes de hablar del coche que usted va a elegir, su favorito, ¿nos puede, por favor, un poco empezar a hablar de cómo surgió el concepto para esta exposición? De alguna manera yo creo que has presentado el titular en cuanto a eliminar los silos que hay entre los cuadros y las esculturas de las bellas artes o los objetos de las bellas artes y los automóviles, aviones, locomotoras, películas. Es decir, es una visión holística del diseño que nos dice, en definitiva, que todas las actividades artísticas y culturales están interconectadas, están conectados cultural y visualmente, y en este abordaje holístico
Lo que queremos hacer es plantear algunas de las conexiones que existen en esta exposición para indicar de qué manera aquellos artistas que se han adelantado a su tiempo y que han sido capaces de diseñar los vehículos y los cuadros futuristas que tenemos de 1919 al lado de un BAT de Alfa Romeo, y las formas, digamos, que casi se adelantan al tiempo y que sirven de conexión entre el comienzo del siglo XX con el mediados del siglo XX. Y también hay muchas de las cosas que nosotros pensamos que son revolucionarias y que tienen que ver con la actualidad. Y hemos descubierto el vehículo en el que el motor de combustión interna posiblemente dé lugar a una nueva era de la movilidad y que será más silenciosa y que será muy, muy diferente. Así que, de cierta manera, yo digo que se trata de un requiem de esta extraordinaria era del motor de combustión que ha cambiado la faz de la Tierra, como no lo ha hecho ningún invento antes. Y también hay que decir que la electrificación fue un competidor muy importante a principios del siglo, cuando el coche rescató a la ciudad de la contaminación del caballo, del mal olor y de la enfermedad, y hizo que la ciudad fuera más bella. Y ahora se ha convertido en el malo, el contaminante, y llegará otra ola en el futuro. Pero ahora estamos contemplando de vehículos que tienen, bueno, al principio del siglo había un vehículo eléctrico que llevaba un motor eléctrico en el tapacubos, cuando se convirtió en algo revolucionario, cuando se utilizó en el vehículo de la Luna. Entonces, hay muchos relatos en esta exposición, pero tal y como dices, los protagonistas son los automóviles. Y digamos que es muy interesante constatar también que una observación por parte de un comisario en los años 50 decía que los automóviles son como esculturas rodantes. Y yo oí un comentario que hizo uno del grupo que había recibido el encargo del museo de desplazar estos vehículos. Y él hizo el comentario que eran esculturas públicas, que me pareció que era algo realmente fascinante. It does sort of seek to Esta exposición intenta realmente un poco hacer que nos replanteemos sobre el lugar de los vehículos. Por ejemplo, hemos hablado de cómo los automóviles, aunque son, en los ejemplos de los que vamos a hablar hoy, son excepcionales, son ejemplos excepcionales de diseño industrial, siempre se han considerado como una categoría aparte, distinto al arte futurista u otro tipo de arte que se ve en las exposiciones. Así que quizás me parece que es una manera fantástica, ¿no?, pedir a la gente que vea esta exposición que se replanteen cómo vemos esas distintas disciplinas dentro del arte y el diseño, que creo que son las cosas maravillosas, ¿no?, del movimiento, motion. Bueno, un comentario muy breve que alguien me hizo a la hora de comer hoy. Digamos que se trata de una especie de exposición que se da una vez en la vida. Estos vehículos nunca se van a ver de esta manera, nunca, jamás. Es decir, esto ha exigido una generosidad enorme por parte de algunas personas. Han tenido que sacrificar la pérdida de sus seres queridos durante tanto tiempo. be sure to say that this is Sí, realmente esta es una exposición única en la vida, es una oportunidad única para ver todos estos vehículos juntos. Norman, el otro día dijiste algo que realmente, bueno, me llegó mucho, porque hablaste de algo que yo observo en ti, y es que realmente eres un optimista apasionado por el futuro. Y lo vemos en toda la exposición. Y lo vemos, por ejemplo, en este vehículo del que luego vas a hablar hoy, que es el Dymaxion. Lo tenemos ahora aquí en la pantalla para que lo vean nuestro público. ¿Nos puedes hablar un poco de este vehículo que nos has prestado, que has sacado de tu colección, que sirve un poco de base de este discurso? ¿Nos hablas del fabricante? ¿Por qué elegí este vehículo?
Hay muchas razones. En primer lugar, porque se trata de algo que es un objeto absolutamente espectacular. Si os imagináis el impacto que esto tuvo en el año 1933, esto lo veis al lado de esos vehículos que eran tipo cubo de aquel entonces, tipo cajas, y es como si hubiera aterrizado y como si hubiera venido del espacio exterior. Pero si ahora lo llevaras por la carretera, todo el mundo se pararía a mirarlo. Todo el mundo se detendría y se preguntarían cómo han podido hacer algo así tantas décadas después de que saliera. Y si le vieran hacer lo que no puede hacer ningún otro vehículo, no solamente podía girar en las esquinas, sino puede rotar por completo sobre su propio eje, dar la vuelta completa. Entonces puede aparcar en una plaza que tiene unos pocos centímetros más de la longitud del coche, de este vehículo. Entonces, la razón principal por la que este vehículo es extraordinario es su forma. Yo creo que es un objeto precioso, bellísimo. Pero también se trata de un homenaje a Buckminster Fuller, con quien yo colaboré y al final se convirtió en amigo mío en los últimos 12 años de su vida. Con lo cual, digamos que esto es un homenaje, un tributo a él. Pero no fue el único diseñador de este vehículo, sino que hubo otros dos personas excepcionales. Tenemos Isamu Noguchi, que era un artista japonés-americano, una de las grandes figuras del siglo XX, y que lo que hicieron fue, bueno, él creaba objetos inspiracionales que de alguna manera marcó el camino que tenían que seguir para desarrollar este vehículo. Pero después había otra persona que se llamaba Starling Burgess. Y Starling Burgess era un pionero de la aviación, pero también diseñaba yates. Y quiero decir que sus embarcaciones ganaron la Copa de América 3 veces. Y la máxima de Buckingham decía que había que hacer más con menos. Y su amigo Henry Ford le decía, bueno, te puedo dar cualquier componente del Ford por más o menos 2/3 del coste aproximadamente. Y entonces cogió el vehículo de 75 caballos, que era el sedán muy estándar, que era un vehículo como muy cuadradote, y en vez de poner el motor adelante, lo puso detrás. Y entonces el diferencial está delante y lo que hace es aplicar transmisión a las ruedas delanteras en vez de a las traseras. Y la rueda de atrás es un poco como si fuera el timón de una embarcación, y eso es lo que gira o lo que hace que el vehículo gire. Y no sé, quizás lo exageraba, pero Bucky decía que había llegado hasta la velocidad de 128 millas a la hora, lo cual es difícil de creer. Pero él decía que podría consumir algo así como 36, cubriría 36 millas por galón. Y esto, digamos que era el precedente de lo que era la furgoneta o que era la monovolumen, digamos. Entonces, era un vehículo enorme. Y cuando tú comparas los parámetros de rendimiento con el Ford Sedán, bueno, le superaba con creces. Creo que era muy difícil de conducir también. A nadie le permitían conducirlo, salvo que antes se les aprobara y siempre y cuando pasaron por un cursillo, digamos que tenía bastante poco estabilidad cuando había viento cruzado. Así que era un reto bastante difícil de superar, aunque digamos que uno de los 3 vehículos originales recorrió algo así como 300.000 millas a lo largo de su ciclo de vida. Y Bucky siempre era el visionario, el que pensaba en el futuro, era el futurista y que lo describía como una fase inicial de un vehículo que demostraba sus capacidades, puesto que se anticipaba a muchas cosas. Lo llamaba 4D, puesto que, tal y como le dijo a su hija, al cabo de algún tiempo daría lugar a algo que, parecido a un pájaro, saldría volando sobre unos chorros de jets, de motor. Entonces, él fue el que se adelantó a este tipo de motores de propulsión 2 décadas antes de desarrollarse. Y si uno se ve el avión Harrier, que se desarrolló en los años 60,
es casi parecido a eso. Y cuando hablamos de la movilidad y cuando hablamos de las startups y cuando vemos las tecnologías de drones, lo que nos damos cuenta es que la movilidad o que los taxis aéreos del futuro van a ser 4D. Es decir, van a ser capaces de flotar en el aire, de moverse en el aire, en fin. De alguna manera, Bucky yo creo que siempre era una persona visionaria, pero quizás haya otra anécdota que no es el momento de contar ahora mismo aquí, pero yo creo que Bucky siempre quería mantener su libertad para que pudiera hacer lo que él hacía y, bueno, cuando algo iba a ser comercialmente viable, se apartaba de ello por completo. Es decir, contaba con la libertad de hacer cosas. Y yo creo que era cierto en el caso de este vehículo y también creo que era cierto también en el Wichita House, donde él, bueno, entró en la industria aeronáutica para demostrar el potencial que tenía una vivienda industrializada. Pero bueno, eso es otra historia. Y estas son las razones por las que yo elegí ese coche. Muchos de estos vehículos están rodeados de muchas historias y anécdotas. Podríamos pasar horas en una galería si profundizas en todas las historias que esconden estos coches y que uno va descubriendo a través de la documentación. En el caso del D-Maxion ocurre también que funciona de una manera muy especial cuando lo conduces porque puede girar como en círculos sobre sí mismo. Realmente yo creo que Buckminster Fuller era un visionario y una persona que tuvo tanta influencia en tantos artistas y pensadores que realmente es perfecto que cuando uno entra en la galería es lo primero que ves, porque primero realmente encaja con esta idea de alguien que tiene un pensamiento absolutamente vanguardista, como es la exposición. Bueno, tenemos aquí, creo, una imagen de la fundación en Madrid, de la Fundación Foster. Y esto creo que también un poco arroja un poco de luz sobre cómo veis los objetos y cómo veis cómo se relacionan con otros elementos y con otros artistas, con la obra de otros artistas, así generando discursos que son interdisciplinarios. Bueno, creo que esto es un poco, ¿no?, lo que nos recuerda lo que puede ser tu estudio en Madrid, ¿no?, y que ahora vemos aquí representado en las galerías a otra escala. Bueno, él tiene una vivienda solar. Sí, se me olvidaba el vínculo entre eso y los primeros automóviles. Y ahí, en un segundo plano, podemos ver el Voisin, que era propiedad de Le Corbusier y que apareció en todas las fotografías y en muchos de los dibujos de los proyectos que hizo durante ese periodo de tiempo. Y es interesante, este Voisin o Voisin, digamos que fundamentalmente era de ingeniería aeronáutica. Entonces la ingeniería y la construcción es algo que se centra en la ligereza, en el poco peso, que era muy interesante en su conexión con Fulham. Y bueno, su nombre, el Lumineuse, si lo veis, desde luego, tiene un gran elemento de horizontalidad en los vidrios, en los cristales, con lo cual hay una afinidad muy elevada entre ese automóvil que era un pionero en la arquitectura del periodo. Sí, es otro coche que está también en la exposición. Tenemos algunas fotos de esa arquitectura que es realmente fantástico, cómo se interrelacionan, cómo estaba pensando de esta manera tan holística. Bueno, ahora me gustaría hablar contigo, Evert, y bueno, preguntarte un poco por este coche, el Pegaso, que nos has prestado para la exposición y darte la oportunidad de contar un poco la historia que hay detrás de este coche, de este Pegaso y cómo llegó a tu colección. Compramos este coche, el Pegaso, en 2004 y llevamos a cabo un trabajo de restauración que más o menos vino a durar unos 6 años. Y si os fijáis en el coche, es muy diferente. Estamos hablando del año 1953
Y es muy diferente cuando lo comparas con todos los demás coches que estaban en el mercado por aquel entonces. E incluso era muy diferente cuando se compara con los bellísimos coches italianos. Tiene su propia cara. Fueron muy valientes en la fábrica cuando montaron este tipo de coche. Tiene muchísimos componentes diferentes. En primer lugar, es un coche muy largo. Es de una línea elegante. Y fijaros en la ventana posterior. Es enorme esa ventana posterior. Nunca, jamás, nadie ha copiado este tipo de ventana, ninguna fábrica, y es el único coche que tiene este tipo de cúpula de vidrio tan grande en la parte posterior del vehículo. Fijaros en los pequeños detalles también. Tampoco hay manilla en la puerta. Entonces solamente hay un botón que tienes que pulsar. Y fijaros en el tamaño de las puertas también, que es lo que definimos puertas de tipo barril, que son redondas. Era muy difícil tener ventanas que se deslizaran hacia arriba, hacia abajo. Entonces lo que tenían, o lo que este coche tiene, tenía ventanas que salían hacia afuera, como si fuera un avión. Y fijaros también en el tubo de escape. Se enseñaba el tubo de escape para indicar a la gente que este coche era potente, que tenía fuerza. Y fijaros también en la combinación de colores. Qué cosa más artística. Esto lleva los colores españoles, ¿no? Amarillo y debería haber algo de rojo. Entonces lo que hicieron fue pintar los neumáticos, pintaron los cantos de rojo. Es el único coche que tiene este tipo de combinación. Es un coche absolutamente único. Y se introdujo en el año 1953 y se presentó en la Exposición de Automóviles de Nueva York. Y ahí fue un señor muy importante, que era el presidente de la República Dominicana, Trujillo. Bueno, veis que no soy español, que no se me da bien los nombres en español. Y compró el coche. Y lo guardó durante 21 años. Y no sé, le asesinaron o algo parecido, no sé qué le ocurrió. ¿Y dónde quedó ese coche? Nadie sabía dónde estaba ese coche. Y en un momento determinado, un coleccionista alemán encontró ese coche y lo pintó en color plateado, lo cual fue terrible. Nunca debes cambiar el color de un coche, siempre debe mantener el mismo color. Desde que nace hasta que muere, hasta el final. Bueno, nosotros le compramos a este alemán el coche y después llevamos a cabo las labores de restauración, que como he dicho antes nos llevaron unos 6 años. Presentamos el coche en América. ¿Te había contado esa historia? ¿O la cuento ahora? Sí, vale, sí, cuéntalo. Las emociones. Yo creo que las artes tienen que ver con las emociones. Tú sientes las cosas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, que teníamos el coche en la exposición y todos los hombres, todos aquellos que tienen, no sé, 80 o 90 años, se acercaron a mí y me dijeron, Dios mío, por fin veo el coche, pero tal y como es, en realidad. Y me decían, bueno, a mí me mandaron a un colegio como interno en Inglaterra y yo tenía mucha morriña y no era nada feliz allí. Pero mi padre me mandó unos carteles y aparecía, unas revistas, y aparecía en la portada este coche. Y esta revista la dejó sobre su mesa, sobre su pupitre, y cuando se sentía triste, bueno, pues levantaba la tapa del pupitre y contemplaba ese coche amarillo y sonreía. Y cuando vio el coche le saltaban las lágrimas de los ojos. Y yo
pienso, esto demuestra que los automóviles no solamente tienen que ver con las esculturas, sino que esto también plantea el tema de las emociones. Y eso es así, como Picasso, es un poco parecido a Picasso, y yo estoy muy orgulloso de que me hayas pedido que yo traiga este coche hasta aquí. Y yo estoy muy orgulloso de que tú me hayas prestado el coche también. Estamos todos encantados, ¿verdad? I do really love the Me encantan los detalles de este triunfo del diseño que se hizo en un momento muy difícil políticamente hablando, que luego en el 53 se hizo una gala de tanta creatividad, de detalles, y que realmente no hay nada más como esto en el mundo. Y que lo tengamos aquí, hoy, aquí, es algo fantástico y encaja tan bien en la galería donde están las esculturas y está ahí por un motivo muy bueno. Así que tenemos muchísimas ganas realmente de que todo el mundo pueda disfrutarlos. Y ahora voy a mostrar una imagen de su museo. Es precioso. ¿Quieres decir algo al respecto, por favor? Bueno, tú acabas de decir que el automóvil ha cambiado las cosas más que cualquier otra cosa en el mundo. Y yo creo que se merece un museo. Y nosotros presentamos coches de 1800 y pico hasta, no sé, unos 100 años más tarde aproximadamente. Pero cosas de cada época, en definitiva. Y lo que a mí me gusta es que tenemos también el primer coche híbrido del mundo, de 1896, y que incluso tenía un motor de arranque eléctrico. Y después, más adelante, Packard, o Cadillac más bien, Cadillac dijo en 1912 que ellos tenían el primer arranque eléctrico, pero no es correcto eso. Y me encanta cambiar la documentación. A mí me gusta que las cosas se digan de manera correcta. Y también tenemos el primer coche de 6 cilindros y tenemos también un producto que se llama Spica, que fue el primer coche de 6 cilindros del mundo, pero que también tenía tracción a las 4 ruedas y tenía también frenos en cada rueda. Bueno, fue el primer sistema de frenado de ese tipo, que tenía ese tipo de frenado y también la transmisión a las 4 ruedas. Nosotros enseñamos los coches sin restaurar. Tenemos una colección de antes de 1900 que siguen teniendo la pintura de origen. Y esto indica claramente cuál es la edad que tiene ese coche y eso crea una cierta atmósfera que a mí me parece que es maravilloso. Aunque uno de los neumáticos tenga un pinchazo, a mí no me importa, lo mantenemos así, porque es el neumático original de 1890, 90 y pico. Y podría seguir durante mucho tiempo, puesto que yo estoy enamorado de este tema. Nos encanta el arte. Tomamos nota. Tenemos que viajar e ir a verlo en directo. Tiene una pinta fantástica. Bueno, vamos a seguir hablando de la Galería de las Esculturas y vamos a hablar ahora de otro ejemplo fantástico de una escultura rodante con Merle. Merle, me gustaría que hables, creo que el de la Hay es un coche que es muy especial para ti, ¿no? Bueno, en las familias uno nunca tiene un hijo favorito, o por lo menos nunca lo reconoce. Pero nosotros tenemos muchos hijos. Son todos muy majos, pero este, sin lugar a dudas, es mi favorito. Y lo ha sido desde que lo conocí. Creo que fue hace 26 años. Y yo heredé, mi amor por los coches de mi marido. Bueno, no está muy bien ahora, perdonad que me emocione un poco, pero él tiene una gran pasión por estos coches y cuando él me describió este coche y yo lo vi por primera vez, dije, mira, pero mira estas aletas, son tan voluptuosas y mira, toca la zona de atrás. Y yo pensé, bueno, yo nunca había oído a alguien hablar de esa manera de un coche, es muy interesante. Y yo acababa de conocer a mi marido. Entonces me llevó a ver este coche
que estaba entonces en el Museo Peterson, el tercer día de conocerle. Y fue como un flechazo. Bueno, no sé si fue él o el coche, la verdad. Bueno, quizás fue él del que me enamoré. Pero el coche venía con él. Esas eran las buenas noticias. Realmente lo que me parece fascinante en este coche es que es como un coche de rescate, es como un rescatado, es un huérfano realmente. Se construyó en el 38 para una feria mundial, solamente creo que se construyeron 2. No sé si hay alguien aquí que esté restaurando el segundo. Así que se mandó a esta feria, exposición mundial, en el 39, cuando le dieron el premio al mejor de la exposición, y realmente tuvieron tan poco tiempo para preparar el coche que el motor lo dejaron para seguir trabajando y se quedó en Francia. Así que dentro del coche hicieron como una especie de caja para reproducir, que reproducía el motor. O sea que no estaba el motor, pero hicieron esas ranuras también en el mamparo que separa el coche del motor y el asiento del motor, y entonces para que pareciera que estaba ahí el motor. Esta exposición mundial, duró más de lo que pensaban. Y entonces Hitler había invadido Francia, era el 39. Sabían que no podían volver a mandar el coche y de hecho no sabían muy bien a quién pertenecía el coche y entonces lo mantuvieron ahí y lo almacenaron. Lo dejaron ahí y lo almacenaron. Y ahí creo que estuvo 8 o 9 años hasta que un señor de California lo vio y decidió que formara parte de su colección. Entonces le puso un motor Chrysler muy grande, muy potente. Se lo llevó a Los Ángeles y de allí viajó y acabó en Honolulu, todo un viaje, donde lo vio un lugarteniente del ejército americano que estaba en Hawái y él lo quería absolutamente y lo compró, creo que pagó 120.000 dólares. Lo tuvo un cierto tiempo y luego, fue a un agente de automóviles de Beverly Hills y luego ahí quedó un poco como lo desdeñaron un poco, se convirtió en un coche no muy deseable. Y el motor seguía estando en Europa. Y entre tanto, el coche estaba en Los Ángeles y entonces el motor acabó en un coleccionista, el conde Vandenhoff, a quien le habían dado la oportunidad de comprar este motor y lo compró. Y él siempre llamaba a mi marido para ver si sabía dónde estaba el resto del coche, la carrocería. Yo tengo el motor, pero ¿sabes dónde está la carrocería? El coche. Y el de la Hay lo estábamos también mostrando en nuestro concurso de Pebble Beach. Y entonces hay alguien que se acercó a mi marido y le dijo, yo sé de alguien que tiene un coche como este. Vive en Fresno. ¿Te importaría volver para que hablemos de esto? Pero no volvió. Probablemente unos meses después este señor pensó en ello. Y entonces mi marido dijo, quizás ese es el motor del que hablaban, que es el motor que va con este coche. Y entonces fue a Fresno y lo vio cerca del aeropuerto donde había una grúa. Y entonces Fresno, allí hay un aeropuerto muy pequeñito, y entonces Peter y su amigo estuvieron conduciendo por allí, vieron esa grúa y ahí vieron que estaba esas aletas que podían ser las del Delahaye, era el Delahaye, y había estado allí, estaba ahí en el almacén de las grúas.
Peter reconoció inmediatamente que esta era la carrocería del Delahaye que faltaba, ¿no? Que no se sabía dónde estaba. Y entonces se acercó y dijeron, bueno, un amigo me ha dicho que está de camino el coche y yo, si quieres, me lo llevo, pago el transporte a Los Ángeles. Y el hombre estaba dispuesto a decir que sí, pero dijo, lo hablaré con mi mujer. Y lo hizo, y entonces la mujer dijo, si alguien quiere este coche, vamos a estudiar un poco qué ocurre, vamos a investigar. Y 5 años después conseguimos el coche y 7 años después se terminó la restauración. Descubrimos que el rojo era el color original. Y tú tienes razón, Evert, hay que dejar el color original. Tenía algunos rasguños en algunas zonas. Estaba hueco el coche. Podías mirar desde atrás y veías todo. No había chasis ni nada. Y ahora lo vais a ver vosotros de cerca lo bello que es. Así que estamos muy orgullosos de que esté aquí en el museo porque nosotros realmente sentimos que los coches son obras de arte. Y trabajamos también con el Museo Guggenheim de Venecia y realmente nos ha parecido fantástico que nos lo hayáis pedido para que viniera aquí. Muchísimas gracias. Well, the Delahaye Bueno, este coche realmente es realmente la materialización de la belleza y del glamour. Es un coche precioso y realmente, bueno, además del Bugatti Atlantic, que es realmente muy escultórico y glamuroso, junto con el Pegaso y con algo más, creo que tenían que estar en esa galería de esculturas. Vale. Tenemos aquí una imagen, creo, de otros coches de tu colección, Merle. No sé si quieres decir algo más. En el 2011 abrimos un museo porque los 8 coches con los que empezó mi marido se convirtieron en unos cuantos más. Y ahí dijo, bueno, hasta aquí. Y entonces necesitábamos más espacio, construimos este museo. Nuestra colección se basa en coches franceses de finales del 1800 hasta 1950, 59. Aquí, en Oxnard, California, tenemos el museo. Está a 1 hora al norte de Los Ángeles. Tenemos estas exposiciones rotatorias y este es un poco el display que tenemos ahora. Ahí vemos los mejores, realmente coches, los mejores diseñadores de la época. Eso es lo que ahora estamos mostrando en el Museo del Automóvil Moulin. Perfecto. Otro destino del que tenemos que tomar nota. Vamos a avanzar, vamos a pasar 30 y tantos años hacia adelante y pasamos aquí a hablar con Philip Safarim. Aquí hemos pasado como en Regreso al Futuro. Vemos realmente este coche fantástico. Philip, me encantaría, por cierto, que hablaras de este coche. Bueno, este Lancia ocupa un lugar muy importante en mi corazón, puesto que representa un momento en la historia que, bueno, tuvo mucho éxito desde mi punto de vista y desde luego es un ejemplo claro de que los coches no solamente son un medio de transporte, sino que son la intersección de muchas de las partes que tienen con la misión humana y que tienen todo tipo de cosas como arquitectura, escultura, arte, ingeniería, diseño, historia social y pocas otras disciplinas de diseño pueden decir lo mismo. Y a mí me gustaría dedicar un momento para analizar un poco el año 1969, que es cuando se diseñó este coche, se lanzó en 1970. Pero digamos que una de las cosas más importantes de estos coches es el contexto que a menudo se pasa por alto en otras exposiciones que se producen en el mundo, pero para mí es algo que tiene muchísima importancia. Y esto es lo que me apasionó tanto de la exposición de Lord Foster. Es decir, este mundo ya ha desaparecido. Entonces, digamos que el coche sirve como un retrato totalmente cultural del zeitgeist.
Y a finales de los 60 y principios de los 70, el ejército norteamericano estaba en Vietnam. Y había mucha gente que fue a Woodstock, y esto dio lugar a una situación totalmente diferente, y la gente por la televisión veían todo tipo de cosas, guerras y gente viajando a la luna. Pero bueno, hubo revolución social y también un cambio social, y que se centraba en nuevas tecnologías y nuevos mundos. Entonces, este Stratos era un producto de todo eso, era como una nave espacial. Y me complace decir que se ha citado como fuente de inspiración para muchos diseñadores creativos. Y durante ese periodo de tiempo hubo un mundo muy competitivo de construcción de vehículos en Turín. Teníamos a Bertoni, y teníamos los diseñadores italianos liderados por Giugiaro, que sacaron el Maserati Boomerang, y también Volkswagen, Porsche. Y también teníamos a Pininfarina, que crearon también otros modelos. Y a finales de 1969 lo que hubo es una carrera para ver quién ganaba. Y Pininfarina acabó en primero, y después, bueno, estuvo el Stratos 0 de Gandini, bueno, que tenía una altura de 33 pulgadas. Era un coche muy bajito, y que es un ejercicio de packaging o de embalaje increíble. Cuando yo veo todos estos coches concepto, lo que es sumamente importante para mí es que todo tiene que ver con los qué pasaría si, y tiene que ver con la experimentación, y tiene que ver también con intentar hacer las cosas de manera diferente y ver el mundo también desde un ángulo distinto. Y para Dini, en los años 60, él introdujo el Lamborghini Miura, que por aquel entonces era de un diseño clásico, y después tuvo el Marcel, que es donde empezó a meterse más en el tema del diseño geométrico. Y después tuvo el Carrabo, y en ese momento ya se había convertido en superestrella. Y yo creo que el Cero, yo creo que representaba el comienzo de esta época de los coches tipo cuña, y es una forma que está presente también en los coches del futuro, y es algo que creó un nuevo concepto de diseño. Pero lo que a mí me parece que tiene tanta importancia sobre este modelo Cero es que los coches concepto son incubadores para el futuro. Y mi pasión consiste en mirar hacia el futuro. Y aquí, bueno, veo el Stratus y otros conceptos, y con otras posiciones de asientos y de transmisiones. Bueno, todo tiene que ver con el qué pasaría si, con esos condicionales. Y uno no tiene que aceptar las convenciones del pasado para tener éxito en el futuro, ni mucho menos. Y yo espero que estos coches concepto puedan cambiar la forma de pensar de los alumnos y de los profesores cuando recorran esta exposición, y cuando se pregunten estas cosas de qué pasaría si, qué pasa si pudiéramos diseñar un mejor futuro, qué pasaría si pudiéramos conseguir la movilidad para todo el mundo de una manera más segura y más limpia. Y lo que es más importante, ¿qué tipo de futuro quieres diseñar tú? Yo espero que el futuro sea reverente e irreverente, que sea colaborativo, y que anime a la gente a expresarse y a participar de una manera significativa y saludable también. Es un honor para estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. El optimismo de cara al futuro es algo realmente muy apetecible, ¿no? Porque estamos en unos momentos muy difíciles, y es buenísimo pensar en estos objetos, ¿no?, como algo que nos puede abrir a nuevos tipos de futuros, que realmente así acaba la exposición. Tendréis que ver la Galería del Futuro. Philip, quería hablar de dos detalles de este coche, que creo que podemos verlo. ¿Dónde lo vemos? ¿El Lancia? Detrás de la bola de la discoteca. Sí. Si veis ahí debajo de la bola de discoteca, veis como que sale un poco de naranja, ¿no? Y vemos que hay como una especie de abanico que se abre. ¿Nos cuentas cómo se abre este coche?
Quizás no parezca en la pantalla tan misterioso, pero cuando lo ves en directo vas a decir, ¿cómo se mete uno en algo que es tan bajito? ¿Nos cuenta cómo se abre? Sí, lo que estás es como tumbado y accedes a través del parabrisas. Entonces el parabrisas actúa como si fuera una puerta. Hay un sistema hidráulico que lo que hace es levantar el volante y te metes en el coche y te sientas en esta especie de asientos tipo tableta de chocolate. Y la tapa del motor refleja el diseño del ala de un avión y para mí es una de las formas más arquitectónicas que yo he visto en automóvil y es algo que podría haber diseñado Frank Lloyd Wright tranquilamente. Y digamos que es un efecto, tiene un efecto funcional, es un motor funcional y este sistema o esa tapa de la parte trasera proporciona refrigeración, que es un coche que tiene un chasis y el 1.6 HF, que es el motor que incorpora, bueno, tiene muchísima potencia y hay muchos mecánicos también en Italia que lo conocen perfectamente bien. No he entendido los detalles técnicos, pero bueno, seguro que es apasionante. Pero lo conduces, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de reacción despiertas entre la gente? Bueno, cuando estabas hablando sobre conducir el time action es más o menos lo mismo. Es decir, es como ir paseando con un mando a distancia y puedes dar pausa y puedes ver cómo la gente te mira. Y eso realmente es impresionante. Todo el mundo te mira. Es como todos los demás coches que se han prestado para esta exposición igual. Yo me imagino que eso genera accidentes de la gente mirándolo. Realmente todos los coches de esta exposición son tan únicos. Y bueno, también esta mañana hemos visto el Minissima, que es un coche muy, muy chiquitín, que lo tenemos en la galería. Hoy hemos visto cómo se habla desde atrás. De esta manera la gente entra y sabe. Y esto es algunas cosas geniales de estos coches concepto, porque presentan ideas que quizás no fructifican, pero que ya lanzan ideas. Aunque no salgan en ese momento, lanzan ideas para que luego pasemos y evolucionemos a otros diseños. Ese es un coche extraordinario, este coche pequeño, puesto que, bueno, la longitud es como la anchura de un coche típico. Entonces, tú vas marcha atrás y lo metes en 90 grados respecto a la acera y puedes salir por atrás directamente sobre la acera. Y yo creo que la otra cosa para mí es que yo he visto imágenes de esto, yo he visto fotografías, pero cuando vi el objeto de verdad, cuando lo vi en la galería, bueno, pues es que me dejó muy sorprendido, puesto que es un diseño increíble y cuando miras en su interior también se ve lo mismo. Es absolutamente extraordinario como diseño y queda todo mucho más palpable que cuando ves la fotografía. Bueno, es cierto en el caso de cualquiera de estos coches, además, y realmente los tenéis que ver en la galería. Es verdad, tiene razón. Bueno, creo que un poco hemos hablado de lo que quería que habláramos hoy y quería dejar un poco de tiempo también para preguntas del público. Seguro que tienen ustedes preguntas para los participantes. Pueden hacerlo en inglés o en castellano. Si es muy técnico en castellano, quizás me cueste traducirlo. Dice Leica, pero bueno, estaremos encantados de contestar a sus preguntas. My best. Hay algunos dibujos de Frank Lloyd Wright. Él modificó algunos modelos. Me acuerdo que hubo algunas modificaciones hechas en un Ford por Frank Lloyd Wright.
¿Y usted, señor Foster, ha soñado con modificar algún coche o con rediseñar algún coche o alguna intentona de ese tipo con su propio diseño? Bueno, yo sí que he hecho muchos croquis de coches, pero lo que no he hecho es nunca diseñar un coche como tal, más allá de lo que sea un croquis tipo coche concepto. Pero bueno, la alusión que hace a Frank Lloyd Wright, digamos que es interesante para mí por dos razones. En primer lugar, porque le encantaban los coches. Parece ser que a lo largo de su vida tenía 80 coches diferentes. Y en el edificio del Guggenheim, en su edificio en espiral, sí, el Guggenheim de Nueva York, quiero decir, bueno, creo que estos proyectos, bueno, se lanzaron un proyecto, alguien que se llamaba Strong, y en una de las galerías se pueden ver los diseños. Entonces, de alguna manera, las ideas que inspiraban las rampas para los coches y quizás también las rampas del edificio de los años 20 en Giotto, el edificio en Turín, con lo cual me parece que ahí sí que tenemos una conexión muy interesante y creo que como arquitectos, creo que lo que hacemos nos influimos de manera consciente o subconscientemente. Cuando estábamos montando la exposición parecía que era lógico equiparar esto al dibujo donde enseño la rampa del edificio Bloomberg, que es una rampa para peatones, es una rampa peatonal. Entonces, yo creo que esta alusión que hace a Frank Lloyd Wright es interesante, ya que todos, de alguna manera, somos parecidos a Frank Lloyd Wright. Estamos todos influidos por otros. Tenemos otros ejemplos en esta exposición que realmente tienen que ver con lo que estás comentando. Un coche que fue diseñado por Le Corbusier, que realmente era una escultura de madera que nunca se convirtió en un coche, pero ahí veíamos su interés precisamente, como has dicho también en el caso de Frank Lloyd Wright, y también hemos visto también algunos sketches realmente fantásticos de Giacometti y de Le Corbusier que estaban pensando en la estructura del coche, distintos tipos de coches. Realmente son cosas que muchos arquitectos habían ya considerado y habían pensado en ello. ¿Alguna otra pregunta? Hi, Stephen. Hola, soy Stephen Murphy de la colección de Chicago. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a mi ciudad para abrir esta exposición. Es maravilloso. Me pregunto si alguno podría hablar sobre los retos de tener un automóvil de este tipo en propiedad y de conducirlo o de utilizarlo. Gracias. Los retos de tener un vehículo de estos y de conducir un vehículo de este tipo. Bueno, yo podría empezar diciendo que podría coger cualquiera de los coches de nuestra colección y los podría conducir por la carretera y es absoluta perfección. Y si mi mujer se mete en ese coche se va a comportar mal. Y os podría dar muchísimos ejemplos de esto. Quiero decir que fuimos a un almuerzo romántico a un restaurante en el lago Ginebra, en el Lake Geneva, en el Mercedes Gullwing. Y fue increíble. Pero cuando nos metimos en el coche para volver a casa, el claxon decidió actuar de manera totalmente independiente y empezó a pitar. Pero bueno, le gustaban los semáforos. Cuando tú estabas en medio de un grupo de coches y cuando el semáforo estaba en rojo, empezaba a pitar sin parar. Así que fue una situación un tanto extraña. Así que yo tengo bastantes experiencias cuando he conducido coches clásicos. En fin, yo prefiero conducirlos cuando voy solo. A mí me gustaría decir que nosotros vamos a muchos rallies. Y yo aprendí
a entender que no hay que adelantarse. Hay que acabar este rally y realmente la gente tiene un punto de arranque y luego un punto de llegada, pero luego hay muchas paradas para comidas especiales, eventos especiales. Y solemos ser normalmente los únicos que no llegamos hasta las comidas especiales porque siempre ocurra algo con estos coches. Son muy sensibles, son antiguos, pero son muy divertidos de conducir. Y espero que esto no suene chauvinista. Cuando yo voy a un rally y yo voy conduciendo, llevo un coche alemán o inglés, ninguno de los franceses. ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál prefieres conducir? Alguien ya me lo ha preguntado y tendría que decir que el que conduzco en ese momento, ese es mi favorito. Me gusta conducirlos todos, son muy divertidos. Tenemos el Citroën de ese descapotable 19. Yo lo conducía y me invitaron al Rose Bowl y teníamos que aparcar allí sobre el césped todos los coches porque, bueno, era para recaudar fondos. Y al volver tenía que llevar aquí un frontal porque se hizo de noche. Y entonces ahora me acuerdo, cada vez que voy a sacar el coche, si se hace de noche, tengo que ir con un frontal porque los faros iluminan tan poco y tienen transmisión manual. Y tienes que hacer el cambio con tus pies. Y luego mueves algo que está ahí en la manilla del volante. Bueno, sacrificas parte del confort por estas maravillas. Tampoco puedes conectar el teléfono a ningún sitio. Quizás es mejor, dice Leka. Quizás hay que volver al pasado por ese motivo. Yo sé que es importante llevar un buen libro si te interesa este tipo de coches antiguos, porque a veces te puedes encontrar en situaciones un tanto inesperadas. Micro, por favor. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Uno tiene que tener mucho respeto por el coche, porque es un coche más antiguo y es como una persona más vieja también. Y lo que no quieres hacer es dañar la caja de cambios, ni los frenos, ni ningún otro elemento del coche. Evidentemente, puedes sustituir cosas o puedes reparar piezas, pero el coche está infinitamente mejor cuando no tienes que reparar nada. Así que uno debe tener siempre muchísimo cuidado. Y hay rallies. Bueno, yo participé con nuestro Mercedes SK hace un tiempo. Lleva un gran compresor, es muy rápido, tiene muchísima potencia, pero uno debe tener muchísimo cuidado, puesto que si no, lo puedes dañar. Y cuantos más años tengo, más digo, hay que tener cuidado. Es decir, tenemos que conservar nuestros coches para que lleguen hasta la siguiente generación o para las próximas generaciones. Y eso es lo que también pensamos en nuestro museo. Queremos conservarlos para las próximas generaciones. Queremos que nuestro museo siga en pie y esté abierto dentro de 200 años. Así que tened cuidado con los coches. Vamos a manejar esos coches como si fueran nuestros niños. That's the right word. Sí, esa es la palabra correcta. Nuestros niños o nuestros hijos, estamos hablando de coches vintage y el futuro de la movilidad. Pero ¿cómo podemos garantizar el futuro de este tipo de coches vintage, de estos coches antiguos de cara al futuro y no solamente mirando hacia atrás? Y sí, son nuestros hijos. ¿Y cómo podemos conseguir que los jóvenes sientan pasión por los jóvenes para que podamos crear gente que estén dispuestos a cuidar de estos coches, puesto que dentro de 200 años no estaremos por aquí? Pero nos hace falta gente con pasión, que cuiden de los coches.
Y si no dejamos que los niños y los jóvenes se pongan en contacto con esos coches, nunca tendrán las emociones correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos o qué es lo que podemos hacer para producir este tipo de futuro, para que la gente se sienta atraída por los coches? Sí, eso es una pregunta estupenda. Y yo creo que sí es posible conseguirlo. Y para eso tenemos el museo. Y para eso lo que hacemos es atraer a los más jóvenes. Intentamos indicar lo que han hecho los coches también en la historia. Vamos a hablar sobre la historia. No quiero hablar tampoco demasiado sobre el tema, pero vamos a hablar del escarabajo, del Volkswagen. Bueno, Ferdinand Porsche era un amigo de Hitler, nadie lo sabe. Pero podemos contar muchísimas cosas acerca de la historia. A mí me parece que es un tema apasionante. Nos hace falta gente, enseñantes para hacerlo. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros en nuestro museo. Nosotros queríamos contratar a un nuevo mecánico, pero recibimos tantísimas solicitudes de gente que querían tener acceso a esta plaza y dejar de trabajar con coches modernos que tenían aparatos electrónicos para pasar a coches de verdad, de motores de combustión, porque nos encanta el sonido que hacen los coches. Y es como la música, nos encanta la música que producen los coches nuestros. Sí, a mí me gustaría intentar contestar esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también tiene que ver con museos y tiene que ver también con exposiciones. Ah, sí, lo siento. No, las dos cosas. No, las dos cosas. No, pero no, espera. Pero yo quería compartir con el público, si me lo permitís, yo quería compartir una pequeña anécdota sobre esta pregunta. Fritz Berghard ha prestado para esta exposición, ha prestado el DB5 original, que tiene todos los componentes, todas las piezas, que está al lado de la película, donde se puede ver a James Bond, que conduce ese coche, y con la señorita muy guapa en el Mustang, con todas sus piezas y cosas también. Pero si uno quiere comunicar ese mundo, yo describiré muy rápidamente que se trata del lago de Saint Moritz, está congelado y hay un circuito porque lo llevaban utilizando para carreras de caballo, es decir, es un circuito cerrado, tiene hielo y también está nevando y Fritz aparece como si fuera James Bond en este día donde cae la nieve y viene ahí como de chaqué y con una pistola en la mano. Entonces se mete en este DB5 y detrás de nosotros viene un coche vintage de policía y Fritz entra en este circuito con el coche y estamos dando vueltas y en un momento determinado, puesto que cuando él dispara la pistola, lo que tiene que hacer es pulsar un pequeño botón en la parte de izquierda abajo para que produzca el ruido de la pistola, como si estuviera disparando. Entonces bajamos por esta recta, posiblemente iríamos a unos 100 kilómetros a la hora y Fritz está con medio cuerpo saliendo por la ventana, disparando contra el coche de policía y la otra mano pulsa el botón para hacer el ruido. Y me di cuenta de que el volante estaba sin ningún tipo de ayuda, sin ninguna mano encima. Y íbamos por esta especie de circuito totalmente helado y totalmente nevado. Y me parece que Fritz es un gran comunicador para las futuras generaciones al hacer lo que él hace con los coches. Entonces, este automóvil increíblemente valioso, yo creo que sí que se gana la vida y es absolutamente sorprendente. Yo quiero decir que es importante educar a la gente joven y que estén en contacto con estos coches. Vienen a nuestro museo y Peter y yo decidimos participar en la creación de la Escuela de Diseño para el Transporte, la Escuela Mullin. Yo iba a decir
que hace 6 años la pusimos en marcha, era sobre diseño de automóvil. Antes se llamaba la escuela Molin de diseño automovilístico, pero ahora ha cambiado totalmente. Pero ahora es la de el transporte, diseño del transporte. Porque yo la semana pasada en el Museo Peterson estuve en un coche volador que tiene un concepto totalmente nuevo con 4 alas. ¿Cuánto valía? Más de $1 millón. Evidentemente no está al alcance del bolsillo de cualquiera, pero bueno, creo que es la idea. Y luego en el futuro quizás se convierta en un estándar. Pero creo que hay que educar a los jóvenes y esta escuela ofrece al 60% de los niños que vienen becas. Y creo que va a ocurrir. Vamos así a conseguir que mantengan el interés. Hay coches clásicos, vintage, y antes tú has hablado de, bueno, que hay que conocer el pasado para entender el futuro. Pues nosotros en el museo precisamente hay un coche que fue diseñado por los estudiantes de nuestro centro para que fuera... John Bugatti diseñó el otro coche que hemos prestado, que es el Bugatti Atlantic, el azul, que está al lado del rojo. Y como les decía, John Bugatti murió en un accidente cuando tenía unos 30 años. Y compramos el chasis, pero no tenía carrocería. Y entonces lo mandamos así al centro de arte y se hicieron unos diseños fantásticos. Pedimos a los diseñadores que, bueno, tuvieran todo en cuenta, lo pintaron. Es un proyecto fantástico. Y entonces cuando los jóvenes vienen les fascinan realmente estos coches antiguos. Así que esperamos que sigan con esta tradición y esta pasión. El Centro de Arte de Pasadena es una de las 15 escuelas que están en la Galería del Futuro. Sé que hay más preguntas y me encantaría tener más tiempo, pero creo que con esto vamos a concluir. Así que les pido que por favor se sumen a darles las gracias a nuestros participantes y espero que todos disfruten de la exposición. That's such a fascinating